Ya, muy bien. Entonces, iniciamos la Peña 13 revisando la prueba 12C. Esta lección, entonces, nos lleva a pensar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero el especial, el análisis también de nuestra lucha espiritual, ¿cierto? Y por eso la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son los dos adversarios en pugna en nuestras vidas? La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. ¿Y por qué es esa pugna? ¿Por qué habla de pugna? Por nuestra caída espiritual, yo creo que surgió todo eso, porque nosotros fuimos plenamente hechos a la imagen del Señor, pero como desobedecimos a Dios, quedamos con esta parte caída del hombre. Entonces siempre está esa lucha constante. La carne es la voluntad de nosotros. Claro. Escuché en la mañana en la armonía, cuando iba para la oficina, que hacían una analogía de la tentación. Cuando fue bautizado Cristo, Jesús, después se fue los 40 días al desierto, en donde ayunó y fue tentado por el diablo. Entonces dice, hacía la analogía, dijo, el primer Adán, estando en el paraíso, fue tentado y cayó. Y el segundo Adán estuvo en el desierto, fue tentado y no cayó. ¿Qué tal el contraste, no? Bien diferente los dos lugares. Sí. En el jardín del Edén tenían todo a disposición, todo era para ellos. Solamente había una cosa que no podían tomar. Claro. Y esa fue su caída. Claro. Y Jesús, interesante, ¿no? Porque podía haber sido llevado a cualquier parte para ser tentado, pero fue en el desierto. Correcto. Donde hay más calor, no hay agua, donde no hay nada. No hay limitaciones, claro que sí. Entonces, por eso el texto nos recuerda, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Débil. Siempre es débil. En nuestro análisis del pasaje de esta semana, ¿qué versículos en particular describen esta lucha? No tengo idea. ¿Entre la carne? Entre la carne y el espíritu. ¿Cuáles son los versículos que describen la lucha que se vive? Gálatas 5, 16 al 18, ¿no? 5, ajá, 16 al 18. Ahí es donde especialmente se nos habla de esta lucha. Pastor, ahora entiendo algo. Dime. Ah, claro, aquí estamos. Que ahora entiendo algo que sin haber leído la prueba, usted preguntó, ¿cómo estás, Eloísa? Yo le dije, físicamente, gracias a Dios, estoy bien. Espiritualmente, en mis luchas interiores. Y ahorita lo leo yo, ¿qué? Pero eso es todos los días. Por eso que uno ahí se tiene que revestir de Cristo cada mañana en la oración. Todos los días estamos en esa lucha. A ver, que yo quiero recordar también qué fue lo que le respondí a Eloísa con lo de las luchas interiores, porque claro, es normal verlo así y de una forma individual, pero que no se nos olvide que todos estamos en ese mismo, en esa misma condición, ¿no? Dice, yo le respondí a Eloísa, las luchas espirituales nos van a acompañar toda la vida, pero también la promesa de que estaría con nosotros todos los días. Correcto. Cierto, es verdad. Sí. Así que no nos vamos a extrañar de esta lucha espiritual en la que estamos. Y el día en que uno diga, no, ya hoy no tuve que luchar con nada, ya lo logré, ahí tiene que mirar para todos lados a ver si hay otra gente viva. De pronto está uno ahí durmiendo. Así que esa es nuestra lucha.
Bueno, el momento que nos toca a todos estar ahí atentos a las realidades y para no estar también a veces tan liviano que no lo consideremos como algo parte de la vida, la lucha espiritual, pero tampoco tan jueces, tan estrictos que a veces uno se golpea a sí mismo pensando, pero es que yo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza uno a hacer un juicio muy crítico de sí mismo y hay que tener un balance también en ello, ¿cierto? No tan liviano como para decir, ay, no importa, yo puedo pecar y hacer todo lo que quiera, pero tampoco para estar cargándose, autoculpándose, flagelándose y estar sintiéndose cada vez peor por algo que es una condición normal en la vida y que debemos, eso sí, acoger con nosotros todas las herramientas, las armas de nuestra milicia, la armadura completa para poder batallar. Lo que sí nos damos cuenta es que cuando desfallecemos en algún área, cuando bajamos la guardia en alguna parte de esa armadura, por ahí nos van a entrar los dardos. Exacto. Sí. Exactamente. Por ahí mismo. Igualito que cuando se te bajan las defensas, por ahí vienen los virus y las enfermedades. Exactamente. Es lo mismo. Mantener la adrenalina al 100%. Vamos con la segunda pregunta que nos dice la parte B, pero dice, de la lista que da Pablo de los pecados de la carne, anote una de cada una de las siguientes esferas de la vida. La lista está en la lección 12C, claro, del 4 al 7. ¿Qué podemos decir de los deseos sexuales? Son de la carne, ¿o no? De la carne, claro. La religión. La idolatría, la De hechicería. la carne también, pues. También de la carne, claro. Las relaciones humanas. De la carne. Ahí, también. O sea, depende. Las enemistades, el pleito, los celos, la ira, las contiendas, los homicidios. Eso es, ¿no? ¿Sí? La bebida y la comida. Borrachera, no, esas son las espirituosas, no, pero disculpen, es de la carne. O sea, todas son de la carne. Hay que ponerle un poquito de humor. María Angélica nos dio hoy una buena lección con respecto a este tema, ¿cierto? Porque ¿qué tiene de malo el queso? Exquisito. ¿Qué tiene de malo? Pero te produce, te da colesterol, te sube el colesterol. ¿Qué tiene de malo el chocolate? Pero ahí está el exceso, pastor. El exceso es lo malo. No es que el queso sea malo. No solo que uno come. Es que todo es bueno, pero en su justo equilibrio. Por eso yo estaba mencionando que ese fue un buen ejemplo, porque lo que tú nos dijiste es, tengo ya un tema con el colesterol, ya no puedo hacerme, ¿cierto? La de la vista gorda y decir, no me va a pasar nada, yo voy a comer, igual no me va a pasar nada. Porque sabemos que la alimentación va directamente a incidir en nuestro estilo de vida y también en la salud. Sí. Entonces, sí, todo me es lícito, pero hay momentos en los que uno tiene que decir, mira, no todo me conviene. No, exacto. Sí, pero lamentablemente siempre esperamos a que nos asustemos, a que nos presentemos en situaciones bien difíciles para tomar esa decisión que también es difícil. Y cuán difícil es para nosotros, valga toda la repetición, tomar conciencia desde mucho antes y comer mejor. Sí. A ver, el queso con agua no pasa, no hace bien. Con vino. Pero claro, ahí es que está el tema, ¿no? Que uno pueda tener un balance, que pueda variar. Si uno está todos los días con la misma clase de queso, el mismo amarillo intenso, ese cheddar que es casi naranjada, tiene casi un color naranja. Ese no me gusta, ese no me gusta. Ese es fuerte, ese es una grasa fuerte, entonces hay advertencias
y lo que uno puede hacer es tener balances, saber que hay que variar, saber que hay que mantener equilibrio también en las comidas. Eso del balance quiere decir, pues no voy a tener una comida que sea solamente harinas, tampoco solo carnes, tampoco solo proteína, sino que balanceando la verdura, también las harinas, también las proteínas, pues vamos a tener un mejor desempeño en nuestro organismo. Pastor, y ha aprendido a comer bastantes verduras y cositas verdes. Sí, yo siempre he comido verdurita. Lo que sí tuve que hacer un cambio, por ejemplo, en mi dieta fue con los lácteos porque me estaban afectando harto y la que estaba pagando los platos rotos era Marilyn. Por eso. Así es. Entonces, ¿qué más? En las noches ya solamente estoy tomando tecito o agua. Entonces, ya sabiendo cómo era el tema, ya me di cuenta que era lo que me estaba afectando, pues muy cabeciduro si no hago un cambio. La Es que lactosa. la leche es rica, pero no es muy recomendable. Y en ciertos momentos. Entonces, sí es importante reconocer que la carne nos puede poner en ciertas situaciones complejas de debilidad que se transpone no solamente a lo físico, sino también a lo espiritual. Porque el que pase una situación como estas, no solo en el orden de la alimentación, sino que después empiece a causar alguna clase de afectación en las emociones, pues también se va a convertir en una lucha espiritual, ya no va a ser solamente de la carne como tal. Yo ya tengo una lucha espiritual, porque yo siempre como chocolatito, un pedacito de pastel. Ay, ay, terrible. Así es. Pero por eso mismo, como ya sabes que no es solamente algo del orden físico, sino espiritual, pues ahí tenemos la oración, ahí vamos a tener probablemente acceso al ayuno, por ejemplo. Los médicos y en investigación científica han visto el beneficio que tiene para el organismo el ayuno. Sí. Nosotros, Ahora está muy de moda el ayuno ahora, en sí, las dietas. claro. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente. Entonces, ese es un tema que ya pues nos están dando un gran apoyo, un gran respaldo, ¿cierto?, de la comunidad científica, pero que nosotros teníamos más que el apoyo de la comunidad científica, la palabra que nos estaba animando constantemente al ayuno. Por ejemplo, cuando Jesús dijo o habló sobre el ayuno, no dijo si es que ayunan, sino que dijo fue cuando ayunen. ¿Ven? No ¿Ven sé, la diferencia en la forma en la que como lo expresó? Entonces él dijo, cuando ayunen, no sean como los hipócritas que hacen esto, esto y esto, sino que ustedes hagan esto, esto y esto. Entonces eso es un condicionante. De alguna manera lo que está diciéndonos es, ustedes van a tener que ayunar, pero cuando ayunen, háganlo bien. claro. ¿Ya? Y no le cuenten a nadie en que están ayunando. Eso de hacer piolita, ¿no? No publicaron en el Facebook ni en el WhatsApp, voy a ayunar. ¿No? Estoy Ahí ayunando. cállense, ¿no? Callao, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa. Y lavarse la carita. Hasta que te vean cosas. flaco. Oye, ¿por qué estás tan flaco? Estaba ayunando. Sí, Oh, un retiro espiritual continuo. Claro, sí. Sí, no, todo eso son aspectos importantes a tener en cuenta porque hacen parte de nuestra realidad espiritual. Entonces, se pasa de una realidad física, por ejemplo, a tener una carencia, una necesidad o la ausencia de algún alimento, pero claramente nos va a afectar en la parte espiritual también. Así que mejor aprender de todo esto y saber que, bueno, es una lucha que nos va a llevar toda la vida. Dime, Hugo. Pregunta Gamaliel, ¿el ayuno está referido a la primera comida de la mañana o cómo? O uno puede decir, no sé, voy a tomar desayuno, pero no voy a almorzar.
Desde que esté programado, uno tiene la capacidad de proyectar qué es lo que espera hacer, ¿cierto? Ayuno significa abstenerse de alimento, no de abstenerse de desayuno ni abstenerse de la once. Por eso. Tú escoges cuál es el ayuno. Ahora, hay personas que ayunan, hacen un ayuno total donde no toman ni siquiera líquido, que es un ayuno que debe tener cierto cuidado con la cantidad de tiempo que se utiliza ese ayuno, porque el organismo cuando no tiene ingesta de agua se afecta muchísimo. Pero hay personas que claramente hacen un ayuno completo y les va bien, funciona, saben cuánto tiempo pueden hacerlo, mientras que otros hacen ayunos de solamente sólido y siguen tomando agua. Ahora, nadie recomienda, por ejemplo, que para hacer un ayuno de sólido, en vez de agua, tome Coca-Cola o cosas que estén llenas de químicos, entonces no tendría ningún sentido. Cuando se hace un ayuno como este, pues de lo que tendría que ausentarse sería de la parte sólida, pero siempre supliendo con agua. Una parte fundamental de cómo entendemos el ayuno de Jesús de los 40 días es que dice que al pasar los 40 días tuvo hambre, no dice que tuvo hambre y sed. Entonces, claramente Jesús también estuvo consumiendo líquido durante esos 40 días, pero no había consumido ningún alimento sólido. Entonces, el texto nos deja claro que lo que le hacía falta en ese momento era el alimento sólido. Y como científicamente, sí, dime. Científicamente no podía, científicamente es imposible que una persona no pueda beber líquido. Exacto. Entonces, la tentación venía por el lado de la parte sólida y por eso las piedras empezaron a tornarse de un cafecito claro y con ese calor seguro botaban así vapor como cuando el pan está calentito. Oh, pues, miren el regalo que me trajo mi hija a la cama porque yo estoy arropada y todo lo demás oyendo la clase con ustedes. Miren. Ah, pero sí, es la regalona. Mira, te lo acaba de traer, me dice, te lo comes todo. ¿Saben por qué? Porque no me gusta el berro y me trajo ensalada de berro. Mira lo que yo estoy tomando. Agua. Bueno, pero lo más importante del ayuno es que al suplemento hay que orar. O sea, en vez de comer, uno debe estar ahí íntimamente orando al Señor. O sea, ese es como el punto central. O sea, entonces, yo me abstengo, pero tengo una relación íntima con el Señor en ese momento. Entonces, el complemento de lo que está diciendo María Angélica es, y si yo dedico media hora, 20, 25 minutos a comer y estoy absteniéndome de esa comida, es decir, estoy ayunando, ¿qué voy a hacer en esos 25, 30 minutos? Orar. Exactamente, ese es el tiempo. O leer la palabra. Que yo dedicaría a la comida, pues no lo voy a dedicar a ver solamente televisión, porque no tendría mayor sentido. ¿De qué me nutro en ese momento que no estoy consumiendo alimento? De la palabra, que también es alimento. Entonces, más dulce que la miel, imagínense, todas las características que se le dicen en la misma Biblia que tiene la palabra de Dios. Así agua que, viva. Fundamentalmente, sacar el tiempo que yo iba a utilizar para comer, para fortalecer mi relación con el Señor. Bien. Es complicado estando en la oficina. Sí, pues, se puede. Pero sí, puedes usar el sábado. Mientras andas en bicicleta vas conversando con Dios. Es que ahí es complicado porque la bicicleta uno necesita alimento para poder andar en bicicleta. No, pero pienso que a veces hasta en la oficina hay ese pequeño momento donde en nuestro pensamiento y en nuestro silencio ofrecemos ese ayuno a Dios. Ese no es lo mismo para todos. Por eso que digo, pregunto por el tema del desayuno, porque efectivamente uno podría dejar el desayuno, ¿ya? Y no así el almuerzo, porque después cuando está trabajando, por lo menos en el caso mío, cuando ya se largó la carrera, es complicado los intermedios. Y la única opción es justamente temprano en la mañana, en la hora del desayuno. Claro, sí. Es mucho mejor de todas maneras, pero tiene que ver con la programación. Ahora,
En una ocasión que estábamos hablando de este tema, y creo que fue en una predicación, dije, tampoco tiene mucho sentido el día que me levanto un poco más tarde, que no me funciona el calefón y que se demora más en calentar el agua y que se me atraviesan 4 o 5 Bueno, situaciones que no me dejan desayunar. Entonces, uy, no, hoy no alcanzo a desayunar, entonces voy a ayunar. No tiene sí, No, si lo dices a las 12 del día, esa se no sirve. programa. No, No, se programa. no fue porque se me presentaron obstáculos y ya no me da tiempo de desayunar, es porque ya hay una programación, es porque voy a saber cómo utilizar ese tiempo apropiadamente. Hola, Mechita, Hola, Meche. tienes el micrófono cerrado. Era para ver si estaban atentos. Hola, Mechita. Hola, Meche. Hola, Mechita. Ay, Mechita, esa estuvo buena. Me hiciste reír harto porque, sobre todo porque como hiciste así, me recordaste a un personaje de esos que tanto me fascinan a mí de Chespirito. Sí. Ya, bueno, vamos a pasar entonces a la parte B. Estamos en 2, ya hicimos la A, ahora, Mechita, estamos apenas revisando la 12C. La parte B dice, Página 164. Página apenas 164. ¿Sí? estamos en la prueba. La prueba. Dice, ¿de cuál de estas esferas de la vida de la vida enumeró Pablo mayor cantidad de pecados? Las relaciones humanas. Las relaciones humanas. Un lápiz que está allá. Las relaciones humanas. A mí me pareció más por contando las de deseo sexual. A mí me pareció más las relaciones humanas. Si vamos al texto, en Gálatas 5:19, las relaciones humanas lo que más hay, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, homicidios. Uy. Las relaciones. Sí. Lo vemos así, sí. Claro, la mayor cantidad, ¿cierto? Lo que pasa es que algunos de esos ni siquiera pueden causar algún efecto directo en otras personas, ¿no? Por ejemplo, los celos. Bueno, algunas personas llevan los celos a convertirlos también en una agresión hacia otras personas, pero pueden ser guardados también, ¿no? Y los celos, las iras, las contiendas, todo eso queda como tan interiorizado que puede ser que alguien ni siquiera se dé cuenta, pero el espíritu sí lo sabe y sí está afectando a la persona y tiene que ver con las relaciones, claro. Claro. Uno empieza, por ejemplo, viendo un reflejo real de lo que significa muchas veces los celos, la ira, la contienda. En broma, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no me alegro tanto cuando mi equipo de fútbol gana, sino más cuando pierde el otro equipo. Y uno dice, eso suena como hasta, ¿verdad? Muy gracioso, pero en efecto hay personas que están más preocupadas porque le vaya mal al otro en vez de que le vaya bien. Entonces, es algo que aparentemente no va a afectar a la otra persona, pero sí me afecta a mí emocional, espiritualmente, esa clase de sentimientos, esas emociones que no son agradables, que no traen nada positivo para la vida. Y bueno, como dice María Angélica, pues están en el orden de las relaciones con otros, pero al fin y al cabo con uno mismo. Ahí se le salió la conexión a María Angélica, pero no debe tardar en volver. Entonces son las relaciones humanas. Pues es como la mayor cantidad, sin embargo, también dentro de las relaciones humanas pues estarían la parte sexual, ¿cierto? El adulterio, la fornicación, eso también es con otra persona. Por eso, lo que pasa fue que yo me puse a contar así y me dieron más, de todas maneras. pero todo tiene que ver con las relaciones humanas realmente. Exacto, la relación con otros, pero también con uno mismo. Bien, la parte C dice, ¿cuál sería la razón de esta
cantidad de pecados que están vinculados hacia las relaciones humanas. ¿Por qué hay más cantidad de pecados en ese contexto de las relaciones humanas? Porque intervienen, José, se me ocurre a mí, porque intervienen dos personas o más de una. No, No, pecador, y en la carne le cuesta mucho relacionarse. es que un poco lo que dice el versículo 24, ¿no? Porque dice ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo les propongo pensar en esto en el orden de ideas, ¿cierto? De quiénes somos como personas, como humanos. Fuimos creados relacionales. Por Hay, eso que hay más de dos. hay, por ejemplo, varios seres de la naturaleza cuyas madres los ponen como huevos o en algunos casos hasta con partos, ¿cierto? Pero ese animalito subsiste prácticamente solo, sin ninguna vinculación con la madre. Por ejemplo, las tortugas. En el caso de las tortugas, normalmente sobre todo las tortugas marinas van y desovan cerca de la playa, algunas bien adentro de la playa, y dejan los huevos ahí cubiertos con arena y a la vuelta de no sé cuánto tiempo, ¿cierto? Eclosionan esos huevos, salen esas tortuguitas y corran para llegar al agua. En ningún momento aparece la mamá. Pero vaya y deje un humano sin la mamá. Se muere. No hay forma. Entonces, por eso cuando dicen que es que los seres humanos somos animales de costumbres, pues suena muy rutinario, pero realmente no tenemos vinculación directa con los animales. No somos animales, no lo seremos, somos diferentes a ellos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y a diferencia de los animales, nosotros somos relacionales, necesitamos de otros seres humanos. Siempre estaremos en un vínculo cercano, estrecho con otros seres humanos y por eso el tema de las relaciones nos va a acompañar toda la vida. Hubo un momento en la historia de la humanidad que se llamó el monasticismo, cuando muchas personas creyeron que haciéndose retiros espirituales y aislándose del resto del mundo era como iban a lograr vencer en esa batalla espiritual. Entonces muchos se fueron a los montes, a las montañas y allá se aislaron, se convirtieron en ermitaños que no tenían contacto con nadie y a la vuelta del poco tiempo lo que volvieron fue locos. Se volvían locos porque no tenían vínculo con otras personas. También hay sacerdocio de clausura, por ejemplo, que no hablan absolutamente nada, pero están relacionándose con otras personas. No se hablan, pero están ahí compartiendo, unos hacen los alimentos por otros. Eso es más real. Que no hablen puede ser una gran ventaja para evitar tanto conflicto que a veces se presenta con solamente una palabra equivocada. Pero ustedes y yo saben que a veces para que haya un conflicto o para que haya un malentendido solo se necesita una mirada. Es cierto. No, mira, sí, fruncir el ceño, por ejemplo. Oh. Ya con eso uno está diciendo mucho, ¿cierto? Puede decir estoy furioso contigo, entonces no se necesita decir una palabra, a veces solamente con una mueca puede ofenderse mucho a la otra persona. Y por eso es que somos relacionales y tenemos que luchar toda la vida con nuestras relaciones, buscando tener siempre una mejor relación con los demás, que es el texto que leía Hugo en el 24, ¿cierto? Saber que nosotros somos seres humanos, pero que a medida que estamos vinculándonos con el espíritu, pues damos menos espacio para que la carne salga, surja. Y sobre todo que salga con todo lo peor y lo malo que tiene, que es lo que normalmente aparece de primera mano, ¿cierto? Pero lo podemos ver entonces como seres sociales que interactuamos y nos influenciamos unos con otros. Y que es virtualmente imposible que no tengamos contacto con otras personas, empezando desde el primer ejemplo de que nuestra vida depende de otros.
Ahora, Ujú. esto lo dicen los científicos como 3 pasos. El ser humano es completamente dependiente en los primeros años de su vida. Completamente, ¿cierto? No se puede ni preparar su propio alimento y cuál guagua se va a cambiar y se va a poner ropa o se va a poner el pañal, nada. Somos Que lo diga, total... ¿Mm? ¿Que lo diga quién? que lo diga Emanuel. Bien, entonces pasamos por una etapa en la que queremos ser completamente independientes y eso desde pequeñitos. Yo recuerdo los hijos míos cuando querían vestirse solos y una vez se puso una polera, Gamaliel David se la puso como si fuera un pantalón y claro, los pies le pasaron bien por las mangas, pero, pero era parte de su deseo de hacerlo solo, ¿cierto? Y los niños pasan por esa etapa en la que quieren lavar la loza. A veces uno se equivoca por no darles la instrucción adecuada, porque uno llega y le dice a un niño, no, eso no lo tienes que hacer tú, no lo debes hacer. Y a los 15, 16, cuando uno quiere que lo haga, ya no lo va a hacer. Porque de temprano le dijimos que eso no lo tenía que hacer él, pero es porque hay una lucha por la independencia. Entonces, pasamos por un momento en el que queremos y a veces hasta logramos ser independientes, pero nunca lo logramos por completo, porque siempre llega la tercera etapa, que es la interdependencia, donde sabemos que hay autonomía para ciertas cosas, pero hay otras en las que no hay forma de solucionarlo, ¿cierto? Si voy a transportarme o requiero de un servicio público o necesito el auto y para que ese auto funcione necesito benzina y entonces para que me la provean necesito ir a una estación de servicio. O sea, no llegamos a ser tan completamente independientes como uno quisiera. Algunos soñamos con tener un huerto, ¿cierto? Mechita, ¿cómo te va con el huerto? Flores que están saliendo ya. Mira, qué bueno, nosotros tenemos aquí también algunas plantitas, pero ¿qué tal que tuviéramos que vivir de lo que tenemos ahí en el patio? Pues gracias a Dios que tenemos la feria cerca, ya vamos y compramos todo lo que necesitamos, pero ¿de dónde conseguimos toda esta interacción de la vida real? Entonces, esa es la vida que nosotros debemos proyectar, ¿cierto? Vamos a tener que estar todo el tiempo interdependiendo. Y eso significa que yo con lo que hago bendigo a otras personas, beneficio a otros, pero indudablemente también necesito de los demás. Bien, pasemos entonces a la parte de... Dime, Hugo. Disculpa. Finalmente, ¿cómo es la respuesta de la pregunta? ¿Cuál sería la razón de esto? Que como seres relacionales siempre vamos a tener que estar en contacto con otras personas. Yeah. Porque así somos relacionales. Y ¿saben qué es lo que me llama la atención? Que esto es tan impresionante que el ser humano cuando ha pasado por momentos tan complejos, por ejemplo, de no tener cómo comunicarse, se ha ideado las formas de comunicarse. Y hoy día, por ejemplo, hay computadores que las personas que están en estado vegetativo, que solamente pueden mover los ojos, se pueden comunicar. Porque la cámara les enfoca y muestra por el movimiento del ojo a través de una pantalla un teclado, digamos como el teclado de un computador, y las personas pueden comunicarse a través de eso. Impresionante, ¿no? Wow. Solo con lo que miran. ¿Sintió el temblor? Pero eso fue hace rato, creo. No, recién. Entonces, no lo he sentido. Hace un rato sí sentí uno, pero este sí no. Qué bueno. Yo no lo sentí, se lo aseguro. No, sí, pero Elo, es que estás mucho más al sur de todas maneras. Y lo otro, pastor, ¿cómo afecta las emociones? Afecta incluso hasta físicamente cuando las personas están enojadas. Por ejemplo, los esposos, la mamá con la hija. ¿Cómo eso afecta tanto también a la salud humana? Las malas relaciones. Eso también es impactante. Así es. Interdependientes. Eso, interdependientes, así es, así somos.
Listo. ¿En qué versículos hallamos esta lista de pecados? En el 6, 19 al 21 en Gálatas 5. 19, 21, ¿no? Gálatas 5, 19 al 21. Muy bien. Ya. Tercero, dé 3 ejemplos de la lista de Pablo referentes al fruto del Espíritu. Para cada ejemplo de una cita bíblica donde conste que Jesús, en las 24 horas antes de su muerte, enseña acerca de este fruto o lo demuestra en su vida. Esta es una pregunta de trabajo, ¿no? Pastor, me perdí. ¿En qué Mansedumbre hoja cuando está? no dice nada. ¿En qué hoja está, pastor? La tercera. 221, 3A. Ah, 221. Estamos en la Mansedumbre. prueba 12C. Vamos ya en la 3A. Entonces aquí hay que relacionar los frutos del Espíritu, pero también con el ejemplo o el testimonio de Jesús. Claro, Mansedumbre. eso está ejemplificado en la página 163, en la 9. Así es, bueno, ahí hay una parte que es para que podamos tener la lista, ¿cierto? Pero también el comparativo con lo que hizo Jesús. Entonces, Hugo estaba diciendo mansedumbre. Correcto. ¿Cómo vimos a Jesús ejerciendo la mansedumbre? ¿Dónde estaba? Lucas. Ay, yo no sé dónde están. Lucas. Estoy copiando, ¿eh? Lucas 22 dice por acá. Aquí dice que hay que ver el texto. Dice Lucas 22. 50-51. 50-51, dice. Ahí dice, ¿ves? Pero ¿cómo fue, ¿Ah? ¿cómo fue que lo vivió Jesús con mansedumbre? No sé. Cuando le cortaron la oreja a uno de los que lo venían a buscar, y, Por ejemplo. y él dice, tranquilo, le vuelve a poner le vuelve a tocar la oreja y lo sana. Y No le dice abrió a los demás. No abrió su boca Que lo también. vienen a buscar con palos y espadas. Claro, no abrió su boca, dice María Angélica, no respondió con improperios, ¿no? A todo lo que le estaban haciendo. Claro. Cuán difícil es mantenerse uno callado cuando siente que están vulnerando sus derechos, ¿cierto? O lo están criticando. Uno quiere de una vez protestar. Automáticamente te defiendes y él no, él se mantuvo en humildad. Bien. Mansedumbre. ¿Algún otro? Tenemos Amor. 3 ejemplos. Amor. Sí. En Juan 15, 12 al 13. Juan 15. ¿Cómo lo ejemplificó Jesús? Ay, en la cruz yo creo, no tengo Juan 15, pero en la cruz él demostró todo su amor por nosotros. No abrió la boca, se dejó moler. 11. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Juan, 15-11. Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que los ojos de Jesús para con sus discípulos, aún para, por ejemplo, con Pedro, que lo negó, no fueron de recriminación, sino de amor, ¿no? Después de que Jesús resucita y vuelve a hablar con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Es que alguien había podido decir, Pedro, ¿cómo me faltaste? ¿No? El mandamiento, aquí se está refiriendo al mandamiento, ¿no? Sí, pero Jesús lo vivenció. De tal forma que, por ejemplo, lo que encontramos en ese reencuentro de Jesús con los discípulos cuando están allá ellos pescando es que en vez de recriminarles que lo podía haber hecho o recordarles su falta, lo que les hizo fue comida. Les hizo una preparación especial. Así que bueno, eso creo que sí tiene que ver con el amor y ese es el desafío, ¿no? El desafío para nosotros de cómo vivenciamos el amor con otros, aún con los que nos han causado daño.
Orar por esas personas. Pues eso es lo mínimo, pero ¿qué tal que pudiéramos hacer algo más, no? Ojalá. Ojalá que pudiéramos hacer algo más, algo positivo. Ahora, hay dos formas de hacer algo positivo por otros, con amor o con rencor. Claro. Pero uno puede hacer algo positivo por otros, pero con rencor, no por amor. ¿O estoy equivocado? ¿No? Por Sí, rencor. sí, pues muchas veces uno lo hace por rencor. Exactamente. O sea, sin tener realmente un sentimiento noble, ni cariño, ni aprecio, sino con rabia nomás. Es más, la palabra del Señor, aquí este es mi momento para confesarme, tiene un aspecto de algo positivo que uno puede hacer por otro, pero que le desencadena algo negativo al otro. ¿Se acuerdan cuando uno hace algo positivo respondiendo positivamente a alguien y que dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Wow, sí. Eso sí que es fuerte. Pero eso no es haciendo algo negativo, dice, es haciendo algo positivo, Algo bueno. algo bueno que se le acumulan ascuas de fuego sobre la cabeza del otro. Claro. Entonces, ¿qué tal que uno haga algo positivo con la esperanza de que le amontonen hartas ascuas de fuego sobre esa cabeza? Claro. La motivación no es el amor. En ese caso, la motivación es el rencor. Y por eso digo, yo lo confieso, porque yo en algún momento se me cruzó por la mente hacer algo positivo por otra persona, pero no para que le fuera bien, sino para que le llegaran más ascuas de fuego. Y después me di cuenta, pero esa no es la motivación de ese texto. Ese texto lo que nos recuerda es que entre más nosotros apliquemos el contexto de lo que Jesús dijo, pues más positivo va a ser, pero no para vengarme con ascuas de fuego, sino para amar como ama Cristo. Porque yo no puedo creer que Jesús, cuando estaba en la cruz y cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba amontonando ascuas de fuego sobre la cabeza de los que estaban ahí, ¿cierto? No. Perdón. Pero las ascuas de fuego, pastor, yo las entiendo como que usted no las hace, no las puede hacer por rencor, porque, por ejemplo, ya, yo estoy enemistada con una persona y le sigo haciendo el bien, y ella se da cuenta y le sigo haciendo el bien, pero yo le estoy haciendo el bien de verdad, porque para mí las ascuas de fuego es algo positivo, no es algo negativo. Es para que la otra persona reaccione y se dé cuenta la obra del Señor, porque en el fondo no es obra mía, es obra del Espíritu Santo. Entonces yo las ascuas de fuego siempre las he entendido que no, aunque yo quisiera hacer porque usted le está haciendo un bien a la persona que le está haciendo mal, ¿cierto? Y ahí se acumulan las ascuas de fuego. Así las entiendo yo. Entonces es imposible que usted los haya hecho por rencor. No es tan... No es tan imposible. No, porque tú lo estás haciendo de un pensamiento noble, pero yo no lo estaba haciendo con un pensamiento noble. Yo quería que le cayera, cayera un poco de tea encendida en la cabeza. No, y a veces podemos seguir haciéndole bien a esa persona. También, porque tú te podés creer ser bueno. Entonces, no hay nadie bueno, ninguno. Entonces, claro, si tú le estás, depende la motivación del corazón, por eso es súper importante. Yo siempre digo que el Señor cuide el corazón, porque engañoso es, más que... Y perverso. Y a veces uno cree que está haciendo ese bien para que la persona sienta que le estoy haciendo bien. Y tenemos que analizar bien nuestro corazón realmente porque lo estamos haciendo. Sí, porque como dice Mechita, puede ser, por ejemplo, la motivación es demostrarle a la otra persona que yo soy mejor que él. O que yo sí soy buena. Entonces, no es una buena motivación, no hay una motivación que realmente nazca del amor de Dios. Por eso pongo el ejemplo de Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿era para hacerles dar más vergüenza o era realmente porque los amaba y pedía el perdón del Padre por la ignorancia de todos estos tontos? No, porque Así los fue, amaba. así fue. Exactamente. Entonces, por eso la motivación claramente es bien importante. El apóstol Pablo, en el texto que estoy mencionando, que es en Romanos capítulo 12, creo que es el versículo 20, donde nos dice, si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que con esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero más allá de que sea el enemigo o que sea comida o que sea bebida, la motivación es bien importante, el por qué lo hago. Si yo lo estoy haciendo solo para amontonarle ascuas de fuego, pues no es una buena motivación. Pero si es el amor, ¿cierto? Como lo expresó Jesús, ¿qué sentido tiene amar a sus amigos? Eso lo hace cualquiera. Amen a sus enemigos. Entonces, tomando eso, el apóstol Pablo dice, a tus enemigos, si tienen hambre, dale de comer, si tienen sed, dale de beber, pero la motivación no son las ascuas de fuego, es el amor del cual ya nos estaba hablando anteriormente. Así que, ejemplos en la vida de Cristo. Pero la motivación también puede ser pasando el umbral ese de que ya pasaste por ahí, de que te creíste bueno, que Dios te confronta y lo haces por obediencia. Como que crucificar. Porque pero eso no le estoy haciendo un bien a alguien que te hizo un mal y estáis vivos, pues, ¿cachai? Entonces, a mí me ha pasado, de repente tenéis que hacerlo y lo hago, Señor, no porque quiera hacerlo, lo hago por obedecer, porque yo quiero tener la bendición de Dios, no por ganarme el favor de Dios, no, es porque yo quiero agradar a mi Señor. No sé si se entiende. Sí, Meche, eso es lo que yo también quería compartir ahí, porque no entendía nada de porque ahí pasa como por obediencia, más el ejemplo que están dando, es por obediencia que el ama a tu enemigo, ya es no hacerle un daño a pesar de que te haga, pero uno está obedeciendo por eso, porque uno cuesta obedecer en ese caso, pero no porque uno, o sea, no sé si eso será acto de amor, realmente no hacer nada porque está obedeciendo a Dios o no. Es difícil, no es así como, yo lo voy a hacer porque el otro vea que yo soy bueno y que soy bueno y que eso otro... No. Es como etapa, yo creo que uno va pasando porque tú te vas dando cuenta de que uno se da cuenta si tú lo estás haciendo peyorativamente, uno se da cuenta, porque el corazón es tuyo, tú lo sientes, pero tú también sabes por qué realmente lo estás haciendo, en la profundidad del corazón, cuando uno cuando está en oración, cuando uno le pide perdón a Dios, correcto. Hay motivaciones buenas. Exacto. Uno sabe, su corazón le dice si estás dentro del rencor, dentro del amor realmente, o sea, dentro del perdón. O sea, todo eso está ahí en uno en ese momento que estamos actuando. Es un hilo muy delgado, muy delgadito. Sí, interviene también la obediencia, claro, pero hay que reconocer que en ocasiones nosotros obedecemos más por miedo al castigo que realmente por amor. Exactamente. Cuidado con eso. ¿Se acuerdan una historia que creo que debe ser hasta verdadera de un niño que estaba jugando en el auto y la mamá le decía, siéntate y ponte el cinturón? Y el niño se levantaba y saltaba y seguía jugando en el puesto de atrás hasta que la mamá se volteó y le dijo, si no te sientas vas a ganarte un castigo. Y entonces el niño, claro, inmediatamente se sentó, se puso el cinturón y por ahí entre dientes la mamá escuchó que dijo, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y en ocasiones somos así, por fuera parece que estamos sentados, pero por dentro no estamos obedeciendo. Entonces, ahí el Espíritu Santo es el que nos ayuda también a discernir cuando realmente hemos actuado en verdadera obediencia.
Nosotros, por ejemplo, a los muchachos desde pequeños los criamos recordándoles con una frase que también obediencia tardía era desobediencia, así les decíamos. Obediencia tardía también es desobediencia, porque en ocasiones nosotros como que cuestionamos por qué y cuándo sí lo quiero hacer y cuándo no lo quiero hacer. Y a veces dejamos para un momento tan posterior que realmente ya deja de ser verdadera obediencia. Entonces, el tema de la obediencia sí es importante y es fundamental, pero en ocasiones no es suficiente, porque muchas veces podemos obedecer solamente por temor al castigo y no por amor. Pero ahí me recuerda la parábola de cuando de los dos hermanos, entonces que uno que dijo, sí, sí, y no lo hace, entonces, y el otro obedeció después igual porque dijo, sí, tengo que hacerlo. Exacto. Pero hubo un proceso de reflexión, ¿no? Porque él dijo, no, Sí. no lo voy a hacer. Pero después quedó reflexionando y dijo, no, pues sí, debo hacerlo. Correcto. El otro es al revés. El otro fue al contrario. Dijo, sí, 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 yo para quedar bien digo, lo voy a hacer, pero al fin y al cabo no lo hizo. No lo hago. Es un tema bien complejo, pero es importante pensarlo. También es una lucha interna, espiritual, de la carne con el espíritu, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne dice, no, yo por allá no voy, yo no quiero. Quizá o sea, una de las cosas que iba a decir, que cuando también decir Cristo en mí, porque por ejemplo la Angélica Ibáñez es egoísta, es peleadora, es todo, pero Cristo en uno a uno la hace distinta y la hace reaccionar diferente. Entonces es esa lucha que usted dice que uno tiene, ahí está el Señor, que colocarse la armadura, orar, estar pendiente de todo eso, porque cuando uno más tiene el anhelo de servir al Señor, hay más lucha, hay más oposición, es impactante eso. Correcto. Yo por eso yo descubrí que Dios era verdadero, porque cuando uno quería trabajar por Él, hacer algo por Él, se cerraban todas las puertas. Pero si yo, por ejemplo, no sé, yo lo veía en mi matrimonio, yo decía, oye Alfredo, ¿sabes que hay una convivencia? Vamos a celebrar el Día del Profesor. Y ya, no, yo te voy a dejar, y todas las puertas se abrían. Yo decía, Alfredo, voy a ir a visitar a tal persona. No puede, no. Todo, entonces es impactante que cuando uno más quiere trabajar al Señor, se coloca mucho más obstáculos. Es impactante, entonces ahí uno se da cuenta de eso, de que es Cristo en uno. Cristo tiene que estar ahí reinando y tener una paciencia tremenda, porque la carne es horrible, horrible, horrible. Así es. ¿Qué versículos de Pablo está esa lista? ¿En qué versículo? 22, 23. La frutos del Espíritu, 22, 23. 22, 23. Frutos del Espíritu, estamos hablando de eso. Claro, 5. Cuarto, según el final de este pasaje, ¿cuáles son las dos maneras de lograr la victoria en esa lucha espiritual? Aquí dice mantener siempre abierta la corriente nutritiva del Espíritu Santo y mantener siempre cerrada la corriente que nutre la carne. Ay, yo no sé dónde voy. Puertas abiertas y puertas cerradas. Puertas abiertas para la presencia del Espíritu Santo, puertas cerradas para todo lo que nutre la carne. Sí. Alguien lo ejemplificó como un animal feroz dentro de nosotros, ¿cierto? El animal que nutramos, ese es el que va a resultar como victorioso. Si es un león o si es una oveja, los dos pueden ser muy fuertes, pero dependiendo de la nutrición que tengan. Entonces, si la carne es el león y nosotros estamos nutriéndolo de buenos filetes y todo esto, pues va a estar cada vez más fuerte. Pero aunque sea un herbívoro, yo la otra vez vi una imagen fuerte. ¿Ustedes han visto esos, los gnus, los que están en las praderas en África? Que los leones se los almuerzan cada rato, son el bocado preferido de los leones, los gnus.
pero esos ñus también tienen cuernos. Y un león trató de pescar así por el cuello un ñu y el ñu empezó a golpearlo con los cuernos y terminó matando al león. Porque los cuernos no están ahí de juguete, también tienen su propósito, ¿cierto? Su función. Claro, claro. Entonces puede ser que sea el león o puede ser que, o sea, puede ser el carnívoro o el herbívoro, pero el que más nutramos es el que va a imperar. Así que si nutrimos la presencia del Espíritu Santo, pues va a imperar sobre la presencia de la carne. Si nutrimos la carne, si estamos dándole comidita a la carne en nuestros cuerpos, pues va a imperar. ¿En qué versículos trata esto Pablo? 5, 24, 26, ¿no? 24 al 26, muy bien. 5, 24 al 26, ya es al final, ¿no? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sí. Otra vez, como decíamos, miren cómo las relaciones con otras personas, ¿no? El tema de las relaciones. Envidiándonos unos a otros, irritándonos unos a otros. La carne se ejemplifica muchas veces es en eso, en cómo nos relacionamos con otros. Exactamente. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta lección 12C? No, entonces pasemos a... Dime. No, que quería preguntar, una de las formas como para poder mantener siempre cerrada la corriente de la carne es leyendo la palabra del Señor, orando, estar en comunión, estar sirviendo a otros. ¿Eso es cierto, pastor? Las disciplinas espirituales, claro, por eso están allí como con ese nombre, ¿no? Disciplinas espirituales. Porque nadie puede ser tan disciplinado si hace algo una vez en la vida. Claro. Debe ser regularizado, ¿cierto? Ayer con Yorlais nos enviamos a veces memes de estos chistosos y ayer le enviaba uno bien gracioso que decía, defínase usted en una sola palabra. Dijo, responsable. Oh, perfecto. A ver, deme su currículum. Ah, se me quedó. Como que no tenía mucha coherencia entre lo uno y lo otro, ¿cierto? A veces nosotros somos como así, como que nos falta coherencia. Si creemos que necesitamos de la corriente del Espíritu Santo, pues tenemos que vivificar al Espíritu, ¿cierto? Avivarlo. Como dijo el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero si nosotros esperamos que la carne se ponga débil y la estamos nutriendo, pues no va a suceder así. Gracias, bien, pasemos a la 13A, donde nos dice el tema de los cristianos carnales. Hoy como que no suena tan bien en algunos aspectos, ¿cierto? ¿Cuál era el tema del mensaje que Pablo predicó a los Gálatas con tal claridad que fue como si los hubiera expuesto delante de ellos en un enorme cartel? La muerte de Cristo, el mensaje de salvación. La crucifixión de Cristo, le puse. Yo puse a Cristo crucificado. La fe en Cristo y Cristo que había sido crucificado. La muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Eso es lo que nos recuerda el mensaje del apóstol Pablo, que los dejó quietos, como se dice. ¿Cómo comenzaron los Gálatas su vida cristiana? En el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Y cómo iban a acabarla si seguían a los falsos maestros? En la carne. En la carne. Debido a este gran error, ¿cómo los llamó Pablo 2 veces en este pasaje? Insensatos. Bueno, ahora nosotros vemos esas palabras como suaves, ¿cierto? Pero el significado es bien poderoso, bien fuerte, el que se les haya llamado insensatos. Bueno,
no sé, de todas maneras hoy todavía es una palabra que utilizamos, o yo la uso poco, pero tiene una connotación bastante fuerte, sobre todo la de los necios, porque el necio, el que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 80, que dice, no hay Dios, es la persona a la cual se le compara en la palabra con un necio, es con el que dice, no existe Dios. Es decir, sinónimo de ateo de alguna manera, ¿no? Entonces es una palabra bastante fuerte, pero pues a veces hoy nosotros sí la utilizamos muchas veces por fuera del verdadero contexto, ¿no? No con la misma profundidad de lo que significa la necedad o ser necio. Hoy muchas veces se le llama necio a un niño porque está desobediente, pero cuando el apóstol Pablo utilizó necios e insensatos, era palabra que calaba realmente y que los hizo seguramente reflexionar un poco sobre lo que estaban haciendo por dejarse llevar por los falsos maestros. Insensatos, hipócritas. Por el contrario, también encontramos el mensaje de los cristianos espirituales. De los siguientes casos, marque los que muestran a un cristiano espiritual que, según Gálatas 6, 1 al 5, tiene una actitud correcta hacia un hermano caído. ¿Cuáles son las opciones? Uno que dice, para poder ayudarlo debo primeramente poner en claro que soy superior a él para que me respete. No. Debo ponerme humildemente a su lado como otro pecador perdonado por el Señor y tratar de señalarle su error. Tampoco. No. Debo hacer todo lo que pueda para ayudarlo a llevar cualquier carga pesada que tenga. Eso sí. Debo tratarlo con mansedumbre. También. Yo no marqué la... ¿La B no se marca, pastor? No marqué la D. Yo puse la B, la C y la D. Yo también puse la B, la C y la D. ¿Ves? Ellas son buenas opciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer la reflexión, es para nosotros mismos, no es para decirle a la otra persona que soy un humilde, sino dice, debo ponerme humildemente a su lado. Esto está hablando a mí mismo, es mi actitud. Yo debo reconocerme como otro pecador perdonado, ¿cierto? Y de esa manera también tratar de señalarle su error. Entonces, la B tiene sentido si es una introspección, si es una forma de yo analizar la posibilidad de acompañar al otro. ¿Cómo lo acompaño? Con humildad y también entendiendo que soy un pecador perdonado. Ahora, al reconocer esto, tú bajas ya al nivel de estar el hermano caído. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, la B está bien. Ahora, ¿cómo le señalo yo su error? También tiene que ser bien importante, ¿cierto? No es para enrostrarle su error, no es para restregarle, como se dice comúnmente, por la cara su error, sino para ilustrarlo y enseñarle que está haciendo algo que no es correcto. Fue lo que hizo Natán con David. Natán le señaló a David cuál era su error, cuál era su pecado, pero nunca le dijo, tú hiciste eso de primerazo. Lo primero que le dijo fue, resulta que había un hombre rico que tenía muchas posesiones, muchos ganados, y ahí al lado veía uno que era pobre y le quitó su ovejita. Entonces utilizó harta creatividad, ¿cierto? Bueno, en sí nosotros sabemos que utilizó una parábola, pero lo que hizo Natán fue señalarle el error a David. Y eso también es una posición a la cual en algunos casos el Señor nos ha estado llamando a nosotros también a con amor señalarle a nuestro hermano que está cometiendo un error. Yo no marqué esa, pastor, porque cuando él dice que humildemente se trata como otro pecador, lo acompaña nomás, pero no lo señala, porque para mí señalar es como si, mira lo que tú hiciste, así como que por eso yo no marqué la B, porque pero sentí que lo señalaba
Pero puedes ver mala- que señalar el error no es señalarlo a él, sino señalar lo que hizo mal. Por eso pongo el ejemplo de Natán, porque Natán claro, llegó un momento en el que a David le tuvo que decir, ese eres tú, pero en el principio le señaló a través de la historia qué era lo que él había hecho. Y además que al ponerse al lado como otro pecador, conoce igual su condición, pues entonces no, obviamente que no se lo va a mostrar activamente. Mm. puede Entonces, ser. en ese orden de ideas no es señalarlo a él como un pecador, sino señalarle cuál es el error. Ah, ya. Yo creo que ahí hay una responsabilidad también, pues. Claro. Sí, también exacto. tenemos responsabilidad como hermanos cuando Sí. hemos visto que un hermano en la fe está errado en hacerle caer en la cuenta de que no está obrando bien. Es una responsabilidad que yo también les he soltado a todos ustedes en la iglesia como hermanos míos de que por favor me digan cuando me vean en un error. Sí, Entonces, cuando ustedes me digan algo a mí, ya no va a ser una atribución o alguien que se tomó, ¿cierto? Como que la justicia por su mano. No, porque cualquier persona en la iglesia que me señale a mí mi error está sencillamente obedeciendo a lo que yo ya les dije antes. No es nada extraño, es obedecer la palabra de Dios que nos ha pedido que unos a otros también nos digamos nuestras faltas, que nos ayudemos los unos a los otros para no permanecer en el error. Es que cualquiera puede caer en un error, pero quedarse ahí pegado no es correcto. y si alguien lo ve y nos lo dice, entonces tenemos la posibilidad de no seguir haciendo ese error y continuando y que va a complicar más, o sea, si yo tengo ese error, me va a complicar mucho más y entonces alguien no, porque Bueno, no lo dicen y por último te dejan solo o qué sé yo, entonces eso es ser, no muestra amor ahí y no es la manera de cómo llegar y cómo decir que no es fácil también, ¿ya? Pero es como ocuparse del otro también, pues, no para recriminar extra, sino que... Para ayudar. Es para ayudar, es para ayudar. Perfecto, así es. Muy bien, 4. ¿Cuál de estos dos versículos, Gálatas 6:2 o Gálatas 6:5, debe aplicar el cristiano espiritual en su actitud hacia sus propias cargas y hacia las cargas de otros? 6:5 y 6:2 hacia las cargas de otros. Sí. Ya. Muy bien, o sea, pensando en nuestras propias cargas, 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Muy bien. Una aplicación real de lo que significa acompañarnos los unos a los otros. 5. ¿En cuál de estos versículos, Gálatas 6:2 o Gálatas 6:5, la palabra carga traducida del idioma griego se refiere a una carga pesada o una carga razonable? 6:2 Car- y 6:5. Sí. 6:2 pesada. 6:5 razonable. Sí, 6:2 la carga pesada, 6:5 una carga razonable. Bien, por eso es que cuando pensamos en el otro, no pensamos, pero es que eso es fácil que la lleve él, sino que puede ser una buena oportunidad de ayudar a llevar una carga que es muy pesada. Porque a veces nosotros no consideramos como de mucho peso la dificultad que está pasando la otra persona, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hoy, gracias María Angélica por darnos luces sobre lo que significa para ti el tratar de mantenerte en una dieta básica, ¿cierto? No es tampoco tan complejo, pero que tus hijas te están ayudando para que puedas llevar esa carga. A veces puede pensarse como que, ay, qué lateras que son las hijas, pero ellas con decírtelo, tal vez en medio en broma, tal vez también un poco en chaqueteo, pero te están ayudando a llevar la carga,
¿cierto? Porque para un bien para ti. Exactamente. Porque Ves que la Consuelo me tiene muy controladita acá. bueno, Que te está cerca y te ve. Piensa que está ayudando a llevar la carga. Sí. ¿Mm? ya. O sea, ante una situación, por ejemplo, que tenga una persona difícil, el hablarla con un hermano y que ese hermano pueda ayudar a comprender, a trabajarla y a orar sobre esa situación, es compartir la carga, ¿no? Exactamente. Sí, Exacto. sí, porque la próxima vez que se vea con ese hermano ya no le va a preguntar por cómo le fue a la U en el partido con la Católica, sino que le va a preguntar directamente, ¿cómo vas con tu carga? ¿Cierto? Lo otro también es bueno, hace parte de la realidad y todo lo que sucedió y todo esto, pero no es tan importante como poder sobrellevar la carga el uno con el acompañamiento del otro. Entonces, después van a hablar del fútbol y de todo lo que pasó ahí. Yo puedo hacer mención acá en este grupo porque, bueno, hay unos azules ahí muy felices por el 2-0, pero mal haría yo, sabiendo que hay alguien aquí que es cruzado, sacarle a relucir ahí una pérdida de un partido de fútbol. Pero lo menciono porque es un tema común, ¿cierto? Y nosotros todos tocamos temas comunes, pero cuando, como dice Eloísa, uno ha encontrado un hermano en el cual reposar un poco el peso de la carga, lo mínimo es que esa persona esté pendiente, le esté preguntando, le anime, le motive para que pueda seguir adelante. Y eso es sobrellevar la carga los unos de los otros. Correcto. Gracias, Elo. Pasemos a la 13B. La 13B tiene mucho de contenido personal, ¿cierto? No son respuestas tan abiertas, sino que tiene que ver un poco con la reflexión personal. Así que siéntanse en libertad de guardar silencio si no quieren profundizar sobre alguna de esas respuestas, porque mucho del contenido es parte de nuestra propia reflexión, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué debo sembrar según Gálatas 6:6? La palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios y también toda toda cosa cosa, buena. Buena. toda cosa Buena. buena. Toda cosa buena. Ya ahí, profundizando un poco, nosotros tendríamos ya que poder expresar de una manera más clara qué es toda cosa buena. Porque parece como muy amplio, ¿cierto? Muy general. ¿No? ¿Qué sería? Toda cosa buena. Por Pero ejemplo, sí, dime. por ejemplo, yo en mi ámbito familiar, servir a mis hijas, cuidar a mis nietos, Pero que eso sí. ayudar a mi marido, ayudar un poco a otras personas, pero como que siempre más dentro del mismo grupo familiar, porque como yo no estoy trabajando, todo está en mi casa, en el servicio a mi familia. Tuyo, claro. Claro, entonces, como que todo ese tiempo está ahí en eso, para mí. Hugo. Una inquietud que me salta. Sí. Si bien es cierto, dice toda cosa buena, pero el versículo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No sé. El que me instruye, o sea, y En estos casos el pastor, los ancianos, los hermanos. Hay personas con las que nos relacionamos directamente, ¿no? Con un contexto de aprendizaje mutuo, porque a veces uno dice, no, es que yo soy el maestro de, no, es un aprendizaje mutuo, siempre se aprende el uno del otro, pero más allá de solamente un área o un aspecto, lo que dice Hugo es que amplía harto el panorama de las posibilidades, de cuántas cosas buenas puedo yo hacer partícipe a aquel que me está instruyendo, que me está enseñando, que me está trayendo bendición a mi vida. Eso tiene mucho que ver también con el agradecimiento, ¿no? Con ser personas agradecidas. Bien.
Ya vamos entonces no solamente en qué sembrar, sino también en cómo sembrar, que es lo que nos dice el versículo 8 del capítulo 6. ¿Cómo sembramos? Para él, Espíritu. para el Espíritu, espíritu y no para La carne. la no para la carne. carne. Entonces, otra vez de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Claro. ¿Qué puerta abrimos? ¿Qué parte vamos a nutrir? ¿La del espíritu o la de la carne? El espíritu. Espíritu. La ovejita. Aquello a lo que le dedicamos tiempo es lo que después normalmente nos da un fruto, ¿cierto? Sí. Otra vez con la huerta Mechita, hay algunas plantas a las que uno les tiene más dedicación, les pone más agüita, las contempla más, las poda, y esas normalmente dan un mejor resultado. El domingo decía Marilyn, porque también nos ha llamado mucho la atención estos tomatitos que sembramos nosotros, han dado fruto prácticamente todo el año. Y en este momento que estamos en pleno invierno y están todavía con frutos, pero además floreciendo, está con más flores. Entonces yo digo, ¿qué pasó con este? Pero es que le hemos tenido más contemplaciones a ese tomate que a unos pimentos, por ejemplo, unos pimentones que sembramos, que es así, no. No sé. Por alguna razón, no sé por qué, pero quedaron un poco más hacia afuera, entonces no era fácil resguardarlos del frío. Las 2 veces que llovió, que no fue mucho, pero como estaban cerca de una gotera, se inundaron. Entonces a los pimentones realmente no les dedicamos mucho y el fruto fueron como 3 pimienticos así pequeños, pero los tomates hemos comido ricos tomates cherry. Entonces es un ejemplo de cómo a lo que le dedicamos más tiempo, más le damos más cuidado, nos va a dar más fruto. Si es al espíritu o si es a la carne. ¿Por qué debemos sembrar así según Gálatas 6:7? Porque Dios no puede ser burlado. Él Ujú. sabe. Septiembre, eso no tiene cosecha. Sí, 6:7. Gálatas 6:7. el versículo 7 nos dice eso, no puede ser burlado. Nosotros, No lo os podemos engañéis. engañar. Claro. vean, les tengo un ejemplo, pero patentito. Ustedes saben que yo soy bien aficionado de los deportes y todo esto de los olímpicos. Me gusta mucho todo eso. No practico nada, pero me gusta. Pero por ahí con los muchachos que salimos a montar en bicicleta y todo eso me ha gustado. Pero el sábado me sentí que no estaba rindiendo bien porque me trasnoché viendo los olímpicos. Pero bueno, esto es de una vez cada 4 años. Digamos que me autoperdono. Pero me di cuenta, imagínate, la falta de sueño me afectó al otro día para Sí. tener un buen rendimiento en la bicicleta. Pero bueno, no era ese el tema. El tema es los olímpicos. Resulta que en estos olímpicos permitieron que una mujer transgénero, que realmente uno debería decir un hombre transgénero, pero se ofenden a veces, pero bueno, participara con mujeres en levantamiento de pesas. Y claro que se ganó la de oro, porque aunque se haya modificado sus genitales, su cuerpo sigue siendo de un varón. Y la capacidad que tiene su organismo fue supremamente superior a la de las mujeres. Pero eso es del leal, po. Dime. Eso es del leal, porque eso... Bueno, Claro no que sé sí, si pues. tú viste las caras de las 2 chicas que se ganaron la plata y el bronce, pero se les veía una decepción de tener que haber perdido contra un hombre. Pero es que Dios no puede ser burlado. La ciencia puede haber avanzado para hacer unas cirugías impresionantes y cortarle los órganos genitales y hasta construir unos semi-órganos femeninos, pero no son unos órganos femeninos, pero a través de la cirugía construyen unos semi-órganos femeninos.
pero ese muchacho sigue siendo un hombre y por eso le fue tan fácil levantar todo ese peso. Pero era un hombre para mí, no era una mujer. ¿No? Era igual a un hombre. Yo Por lo vi eso- como un hombre. Siempre no tenía Entonces, nada de mujer. ese es un ejemplo de que a Dios no pueden burlarlo. Puede ser que hagan las cirugías que hagan, pero suena a veces hasta cruel, claro, cuando lo plantean, pero algunos de estos muchachos que están luchando con su sexualidad y que se quieren cambiar de sexo y todo esto, tristemente, como muchos de los varones que han perecido y que han muerto por cáncer de próstata, pueden ser muy mujer y le han cambiado el sexo, ¿cierto? Registral y tiene su carnet ahora que dice que es del sexo femenino, pero de pronto muere por cáncer de próstata. Porque ¿cómo se van a poder burlar de Dios? No, no se pueden burlar de Dios. Exactamente. Entonces, no nos engañemos tampoco nosotros creyendo que a Dios lo vamos a engañar. Él sí que lo sabe todo. Así que por Amén. eso tenemos que sembrar apropiadamente porque pronto vamos a dar fruto. Frutos. De donde dediquemos más tiempo. Si dedicamos tiempo a la carne, segaremos de la carne. Si dedicamos tiempo al espíritu, segaremos del espíritu. Número 4. ¿Cuáles son los 2 peligros que debemos evitar según Gálatas 6:9? Cansarse y desmayar. Y no hacer No, el bien, dice yo. no cansarse Cansarnos. de hacer el bien y no desmayar. Ni cansarnos ni desmayar. En ese orden de ideas, ¿qué tanto nos aporta la comunidad de fe, nuestra familia en la fe, nuestros hermanos en la fe? ¿Ustedes creen que la familia espiritual aporta para no cansarnos y no desmayar? Sí, Sí. Es fundamental. A veces Sí, nosotros sí. vemos en la familia espiritual los obstáculos, pero claro, también hay personas con las que no es tan fácil que nos tratemos, y eso es una realidad. Tratarnos con todos en la familia de la fe no es fácil, es decir, hay personas que son complicadas, que son difíciles, pero son ellos los que nos están motivando a seguir adelante, a no desmayar. Ahí es donde conseguimos ese ánimo. Y mira que las personas que han abandonado la iglesia son los que normalmente abandonan después la fe. Nadie abandona la fe inmediatamente. Hay un proceso en el cual primero se aíslan de la iglesia y después abandonan la fe. ¿Por qué? Porque la familia en la fe nos ayuda para motivarnos, para mantenernos en ritmo, para mantenernos, ¿cierto? Enfocados. Entonces, por eso que una y otra vez le recordamos a la iglesia, amados hermanos, no se aíslen. Puede ser que hoy en día no nos podamos ver y solo tenemos el YouTube para tener el culto los domingos, pero no se aíslen ni siquiera de ese YouTube, porque a través del YouTube seguimos en contacto. Por ahí vimos a Gregory, por ahí vimos a los que hemos estado aquí en pantalla, que los hemos podido saludar y al menos nos vemos, interactuamos de vez en cuando por el Zoom, pero seguimos como familia espiritual animándonos los unos a los otros. Entonces la iglesia es fundamental en ese proceso de no cansarnos y no desmayar. Número 5. ¿Qué recibiremos si evitamos estos 2 peligros según Gálatas 6:9? Segaremos. Segaremos con buenas o por no. Vamos A su tiempo segaremos. Segaremos o cosecharemos, ¿no? Son sinónimos, cosechar, segar, porque segar suena un poco como a ceguera, pero eso es con C. Con C. Pero esto es con S, segar con S. Entonces, por eso es bueno decir segar, pero también acomodarle ahí rapidito el sinónimo cosechar, porque es más usado cosechar. Bien, 6. ¿Cómo debemos sembrar según Gálatas 6:10?
según tengamos Oportunidad. oportunidad. Y no perdamos las oportunidades que el Señor nos da para sembrar. Atentos a donde el Señor ya está obrando. Eso fue una prédica de hace como unas 4 o 5 semanas, yo creo, cuando estábamos hablando de ¿y por qué a mí? Porque el Señor nos escogió a nosotros y somos nosotros los llamados a ir y llevar la palabra. Ahora lo que tenemos es que estar atentos porque el Señor sí está abriendo puertas. Y en ocasiones no es que uno tenga que meter a la fuerza la palabra, sino que la gente con lo que hablan nos dan entrada para que podamos hablarles de la palabra. Ellos mismos nos dan permiso con las palabras que utilizan. Y 7. ¿Entre quiénes debemos sembrar según el Gálatas 6:10? Entre todos. Entre todos. Y mayormente La La familia de la familia de fe. En la familia de la fe. la familia de la fe. Lo que es bueno es pensar que hay que aportar para el beneficio de todos, y eso lo deja en primera medida claro el apóstol Pablo, pero también nos dice, pero dediquémosle también un poquitito de espacio a la familia de la fe. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Bueno, vamos entonces a dar un repasito rápido a la 13C. No para dedicarnos a resolverla, porque ese es un trabajo personal, pero sí como para clarificar algunas de estas respuestas que la próxima semana vamos a profundizar en ellas, ¿ok? ¿Cómo reaccionaron los siguientes grupos o personas ante la cruz de Cristo? En cada caso del versículo de Gálatas 6, 11 al 16. ¿Los falsos maestros cómo reaccionaron? Glorificándose en la carne. ¿Cómo dice? No, esquivando la cruz. ¿Cómo es? Eludir la cruz. Claro. Eludir la cruz. Sí, eso lo encontramos en el versículo 12. 12. ¿Y Pablo? Gloriaba en la cruz. Se glorió en ella. Ahora, de lo cual, ¿cierto? Pues realmente no habría mucho de por qué gloriarse, porque recuerden que la cruz era un significado de maldición. Y el apóstol Pablo se glorió de algo que era más bien una ofensa o una vergüenza. Y eso lo encontramos en el versículo 14. ¿A quiénes trataban de impresionar los falsos maestros al circuncidar a los nuevos creyentes gentiles? A los que perseguían a los cristianos. A los judíos no cristianos. No creyentes. ¿Judíos no creyentes se dice? O incrédulos. Incrédulos. Se puede decir. ¿Qué esperaban eludir con esto? Persecución. O sea, la posibilidad de también de alguna forma morir como murió Cristo, porque era una posibilidad siempre para todos aquellos que siguieron a Jesús, que murieran como murió el Maestro. Ellos estaban tratando de salvar el pellejo, como decimos comúnmente, ¿cierto? Sí, ¿Qué llevaba Pablo en su cuerpo como señal de la cruz? Las marcas de las torturas. Impreso en su cuerpo las marcas de las marcas de Cristo. ¿Recuerdan cuántas veces fue latigado Pablo? 2 veces. Y eso no era que un rejito así, sino que las marcas del... Si lo dieron por muerto ahí en Listra. Las marcas de lo que era ser latigado eran muy fuertes, muy profundas. ¿En qué versículo encontramos esto? 6:17. 17. Y como decía Hugo, ¿en dónde lo recibió? En Listra. Pero ahí decían que le habían apedrado, ¿no? En Icono. ¿No era en Icono? ¿Que lo apiedraron? En Listra. Lo apiedraron y lo dejaron medio muerto, ahí lo rescataron los demás apóstoles. Así es. Y se lo llevaron, creo, a Icono, ¿o no? Sí, porque está en la misma provincia de Galacia. Sí.
pero ya la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar un poco en esa misma realidad que Pablo vivió de estar siempre con la posibilidad de morir por Cristo, y a diferencia de estos falsos maestros que estaban más bien tratando de eludir la posibilidad de tener que morir. ¿Cómo lo podemos ver evidenciado hoy? En alguna cierta actitud de facilismo que muchas veces puede tomar fuerza en nuestras vidas, y ante la posibilidad de ser criticados, censurados o señalados, mejor, como dice el dicho común chileno, pasar piolita y que nadie nos diga nada. Por ahí va la cosa en esta reflexión de lo que el apóstol Pablo llamaba las marcas de la cruz. A veces hoy la tentación, claro, no es estar a expensas de una crucifixión, pero ante la posibilidad del señalamiento, muchas veces se nos da como una alternativa pasar piola y que nadie sepa en quién estamos creyendo. Me parece ser aquí y andar en coche. ¿Sí? Bien, vamos.